sobre los fármacos que son capaces de mimificar o producir efectos similares a la estimulación del sistema simpático. Los que lo siguen de forma directa, indirecta, y aquellos que tenemos endógenamente, que son o neurotransmisores o hormonas, y los que son exógenos. Vamos a, vamos a hablar ahora de un tema interesante, que son los antagonistas de este sistema. Desde el punto de vista terapéutico, nosotros podemos bloquear los efectos del sistema simpático a través de al menos cuatro procesos. Podemos usar fármacos que bloqueen los receptores adrenérgicos alfa y beta, que los hemos estudiado en sus diferentes variedades. Usar fármacos que induzcan la depresión de las catecolaminas, es decir, que deje de existir norepinefrina en el gap sináptico. Fármacos que van a intervenir la síntesis del transmisor, o sea, ya no se va a formar o se va a formar un falso neurotransmisor, o los que interfieren con la transmisión del impulso a nivel de un bloqueo neuronal. Entonces, este es más o menos el panorama terapéutico de los bloqueadores del sistema simpático. Voy a empezar mencionando los fármacos que bloquean los receptores adrenales. Y para esto voy a introducir dos conceptos, bueno, uno que ya lo conocen ustedes, pero de acuerdo a lo que veo en las prácticas, es necesario remarcar. El primer grupo de antagonistas adrenérgicos que trabajan en los receptores son los antagonistas farmacológicos, ya sean en los receptores alfa o beta. Y por definición, un antagonista es aquel fármaco que se une al receptor, tiene afinidad, pero no tiene actividad intrínseca. Es decir, per se, no es capaz de producir ningún efecto farmacológico. Entonces ahí está la gran parte de estos fármacos que son los antagonistas farmacológicos de los receptores. Pero hay un término acá nuevo para ustedes seguramente, que es introducido justamente en este tema del sistema simpático, que son los agonistas parciales. Agonistas parciales que actúan como antagonistas. ¿A qué se refiere esto? Son fármacos, se les dice que son antagonistas que tienen actividad simpático-mimética intrínseca. Son fármacos que se unen al receptor, pero tienen actividad intrínseca, son agonistas. Pero no son agonistas completos, son agonistas parciales. Entonces, en este gráfico que tienen acá trato de mostrarles ese concepto. Un agonista completo es aquel que puede producir el 100% de una respuesta esperada. Y un agonista parcial es aquel que produce un porcentaje de este efecto, nunca el total. Entonces, cuando usamos uno de estos fármacos agonistas parciales, estamos bloqueando un porcentaje del agonista completo. Estamos bloqueando al agonista completo en un porcentaje X. A estos es a lo que se llaman agonistas o parciales o antagonistas con actividad simpático-mimética intrínseca. Por definición, el fármaco que tiene actividad intrínseca es un agonista. Entonces, estos deberían llamarse quizás reductores de eficacia, por esto es es algo confuso cuando te dicen este es un antagonista con actividad simpático-mimética intrínseca. Al final estamos hablando de esto, de un fármaco que es capaz de producir un efecto nunca igual al del agonista completo. Y esa reducción es la que llamamos antagonismo. Bien, entonces con esas definiciones vamos a empezar a hablar de esto.
Esta imagen ya les he mostrado antes todos los efectos o todos los órganos en los cuales el sistema simpático afecta a través de sus receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Cuando usamos antagonistas, lo que estamos haciendo es evitar que el agonista, que es la norepinefrina, actúe y lo que vamos a tener es la ausencia del efecto del agonista. Y también, en algunos casos en los que la inervación es dual, el simpático y el parasimpático dan un equilibrio funcional, vamos a tener un parasimpático predominante por el bloqueo adrenérgico. Entonces, no solo es la ausencia del agonista, sino que hay un predominio parasimpático cuando hacemos este tipo de bloqueos. En cuanto a los fármacos que actúan de forma directa en los receptores, los antagonistas, Katsun los clasifica en bloqueantes alfa y beta, como es lógico. Y dentro de cada uno de ellos, los que tienen que ser no selectivos o selectivos, reversibles o irreversibles, etcétera, y donde hay generalmente un prototipo del fármaco de ese grupo. En otras circunstancias, pues hay clasificaciones en las que se van al origen químico del grupo, como en este caso, por ejemplo, los imidazólicos o las imidazolinas, donde tenemos fármacos como la fenoxibenzamina y la fentolamina como antagonistas alfa, no selectivos, y luego otros que vienen a ser parte de un grupo llamadas las quinazolinas. Entonces ya están la torazolina, la tamsulosina, la doxazosina, bla, bla, que las vamos a ir viendo. Y los antagonistas beta, que pueden ser no selectivos, que bloquean beta 1, beta 2, los beta no selectivos que están a nivel cardíaco, o cardioselectivos también llamados, y los de tercera generación, que pueden ser no selectivos o selectivos cardíacos, pero que además bloquean otros receptores u otras enzimas. Bien, esta es otra forma de ver la clasificación. Entonces vamos a empezar pues hablando de los fármacos antiadrenérgicos. Hay unos fármacos que bloquean tanto alfa y beta, son pocos y recientes además. Han sido desarrollados a partir de moléculas que básicamente eran bloqueadores beta, pero han logrado generar también un bloqueo alfa. Entonces tienen una doble ventaja estos fármacos que no solo bloquean beta, sino también alfa, y son fármacos ideales para tratar casos en los que necesitamos mejorar el gasto cardíaco o necesitamos bajar la presión arterial con alfa 1. Vamos a ir viendo esto. Los alfa no selectivos básicamente son fármacos que bloquean alfa 1 y alfa 2. Allá tenemos la fentolamina, la fenoxibenzamina, la tolazolina, que son fármacos que en nuestro medio no existen, pero en otros países en los que hay, se los utiliza para tratar especialmente problemas de la presión arterial asociados con tumor suprarrenal, que es el feocromocitoma. Los que son selectivos con alfa 1 lo pueden ser, generalmente pueden ser con el alfa 1A o con el alfa 1B y D. Es que la diferencia, pues, si se acuerdan ustedes, tiene que ver con el alfa 1A que está más en próstata y en el ojo, y el BID que tiene que ver más con los vasos sanguíneos periféricos. Entonces, allá tenemos fármacos como la prazosina, la terazosina, la tamsulosina, la oxazosina, etc. Estos tienen importancia terapéutica. Alfa 2 no tiene utilidad clínica más que en veterinaria, como vamos a ver después. Pues vamos a empezar a ver los bloqueadores alfa, no selectivos, reversibles e irreversibles, y los selectivos.
Los no selectivos, como la fentolamina y la fenoxibenzamina y la tolazolina, son fármacos que van a bloquear alfa 1 y alfa 2. Ya les he mencionado, ninguno de estos tenemos en el mercado. Su utilidad, ya les he mencionado, pero como citoma y algunas situaciones especiales de hipertensión. Los selectivos que bloquean alfa 1 pueden ser a nivel de vasos sanguíneos o de próstata. En los vasos sanguíneos, especialmente para el tratamiento de la hipertensión arterial, están la prazosin, la doxazosin y la terazosin. En nuestro medio, como ven acá este signo bien, es el que les pongo para que ustedes sepan que este fármaco hay en nuestro medio. La doxazosin es el único que existe en este grupo de los que actúan a nivel vascular y tienen cierta acción también a nivel de la próstata. La tamsulosina, la alfusosina y la silodosina son fármacos que actúan sobre todo en el músculo liso prostático. Si bien tienen cierta actividad también sobre los vasos, tienen predominio de acción sobre la próstata. Y en nuestro medio, la tamsulosina y la alfusosina son dos de los fármacos que tenemos en el medio. ¿Cómo dicen? Pensé que alguien estaba preguntando algo. Bien, entonces, eh, cuando hablamos de antagonistas alfa 2, la única que existe que conocemos es la iombina, pero que no tiene usos en el humano. En veterinaria se utiliza para la reproducción de ciertas especies, sobre todo la especie vacuna. Además de los fármacos que he mencionado, hay otros fármacos que se los usa para otros efectos farmacológicos. Son otras las intenciones terapéuticas, pero que dentro de sus acciones tienen como efecto secundario bloqueo alfa. Y entre estos tenemos los derivados del cortisol de centeno, la ergotamina, la ergotoxina, drogas antipsicóticas, la clorpromacina, el haloperidol y fármacos antihistamínicos que ya los han estudiado, tienen como efecto secundario el bloqueo alfa. El bloqueo alfa no selectivo va a afectar tanto a los receptores alfa 1 en todas sus variedades y a los alfa 2. La tolazolina es un fármaco que es controversial. La mayor parte de los autores coincide con que el mismo mecanismo por el cual produce vasodilatación periférica no es del todo dilucidado. Sabemos y hay evidencias de que actúa sobre los receptores alfa 1, pero también actúa sobre receptores antihistamínicos, tiene que ver acciones directas sobre el endotelio, sobre la musculatura lisa. Es, eh, es un fármaco que no tiene claro el mecanismo de acción, pero está involucrado el receptor alfa 1 en la mayor parte de los autores. Lo mencionan que tiene acción sobre este receptor. Se lo usa especialmente para el tratamiento de la enfermedad de Raynaud, que es la crucianosis distal, un vasoespasmo periférico en las extremidades, normalmente desencadenado por el frío, y donde hay que relajar los vasos sanguíneos, vasodilatar, y el bloqueo alfa 1 pues, es ideal para esto. En algunos casos que se requiere hacer angiografía, también se utiliza la tolazolina. Dentro de los reversibles está también la fentolamina, derivado del imidazólico. Este es un fármaco que se usa por vía intravenosa. Es el fármaco de elección para tratar las siguientes condiciones. Una hipertensión arterial cuando se discontinúa la clonidina. ¿Se acuerdan que hemos hablado la anterior semana de esto? La clonidina, como tratamiento de una crisis hipertensiva, el problema es que cuando la discontinúas vuelve a haber un rebote hipertensivo. Entonces allá el fármaco ideal es la fentolamina. La reacción al queso, pacientes que usan inhibidores de la mano,
y que reciben queso o vino que tiene tirosina y se produce una hipertensión de rebote tremendo. Entonces, allá la fentoramina también es útil y en los pacientes que están siendo operados por fibrocromocitoma y que hacen una hipertensión intraoperatoria, la fentoramina es útil. En la disfunción eréctil también, y eso vamos a ver luego en el próximo slide, en el que voy a mostrar un conjunto de fármacos que son utilizados como vasodilatadores para mejorar la disfunción eréctil. Entre los irreversibles, pues la única que tenemos es la fenoxibenzamina. La fenoxibenzamina también, fármaco ideal para tratar hipertensión en el fibrocromocitoma intraoperatorio o preoperatorio, y el bloqueo normalmente es secuencial. Normalmente se inicia con bloqueo alfa, con la fenoxibenzamina, seguido luego de un bloqueo beta, que después vamos a ver. Y así, haciendo un bloqueo alfa y beta, el paciente puede ir recién a la cirugía de fibrocromocitoma. Les decía que hay fármacos que son usados para la disfunción eréctil. Todos ellos, la mayor parte, lo que hacen es producir vasodilatación. Ustedes saben ya del sildenafilo, que es el Viagra, es el fármaco de elección, junto con tadalafilo actualmente, que a través de la vasodilatación mejoran la función eréctil. La fentolamina también lo hace. La bremelatonida, que la voy a mostrar luego, es un fármaco especial. No lo tenemos, pero tiene actividades muy interesantes. La naltrexona, la ketanserina, etcétera. El alprostadil, que es un análogo de la prostaglandina E1, que les había hablar de lo que operante. La trazadona también había hablar él como un antagonista de la serotonina, del receptor 4. El aviptadil, que es un análogo del péptido intestinal vasoactivo, que también tiene acción vasodilatadora a nivel peniano. Pues vean, la fentolamina, un bloqueador alfa, también está dentro de este grupo. Entonces, veamos la bremelatodina, que es un fármaco interesante, es un agonista del receptor peptídico de la melanocortina. Esta melanocortina en principio fue aprobada por el FDA como un fármaco para tratar el vitíligo en pacientes que tenían hipopigmentación. Actuaba en el receptor de la melanocortina 1, produciendo pigmentación en la zona. Luego también vieron que afectaba la CTH, el receptor 2 de esta sustancia producía síntesis de esteroides, y los receptores 3, 4, 5 han visto que tiene que ver con la actividad sexual del ser humano. En la actualidad, en 2019, se ha aprobado este fármaco para tratar desórdenes de hipoactividad sexual en mujeres que no sentían el líbido. Entonces, al recibir la bremelanotida, pues mejora su actividad sexual. Bien, entonces los bloqueadores selectivos del receptor alfa tienen que ver con su ubicación. Pues. Hemos dicho que los receptores alfa 1A están en la próstata, que van a producir dilatación y vamos a usarla para qué? Para la hiperplasia prostática benigna. En la hiperplasia prostática benigna hay una obstrucción de la uretra ocasionada por la hiperplasia. Entonces hay que relajar el músculo liso que está en la próstata, se dilata, se hace más permeable la uretra prostática y la micción es mejorada en estos pacientes. Las localizaciones o los subtipos de receptor alfa 1 que están en los vasos sanguíneos, pues van a ser vasodilatados y se utiliza para el tratamiento de ciertos pacientes con hipertensión arterial. En los que son más selectivos para el receptor 1A que los otros, que están ubicados en la uretra prostática y en el iris, pues son los fármacos de elección para tratar la hiperplasia prostática.
Entre estos, la tamsulosina es la más selectiva para el músculo liso de la próstata, porque es más selectiva para el receptor alfa-1A, ¿no? Y es la preferida para tratar la hipertensión, digo, la hiperplasia prostática benigna. La alfusosina también hay en nuestro medio. Es un buen fármaco, sin embargo, la tamsulosina es el fármaco que más están utilizando los urólogos y los que tratan a estos pacientes. El problema de los fármacos vasodilatadores en la hipertensión arterial es que requieren de cierta experticia del médico que usa estos fármacos. No están dentro de los fármacos de primera línea y para el manejo de un médico general, porque por lo general esa vasodilatación que producen requiere de cierta experiencia del médico que lo está usando para controlar, prevenir y evitar problemas serios, generalmente asociados a las primeras dosis del fármaco, en los que va a haber un efecto de la primera dosis, que se llama una hipotensión postural severa, que puede llegar a veces hasta la lipotimia y problemas. Esto es debido a una vasodilatación no selectiva pues, enorme, ¿no? Y, esa, y ese problema normalmente, si ustedes a un rato van a ver que si manejan este tipo de fármacos, lo ideal es darlos, todo fármaco vasoactivo, vasodilatador, hay que darlo mejor en la noche, porque el paciente va a estar recostado, no va a hacer cambios de posición, no va a estar activo y la hipotensión es posible que se produzca mientras él está dormido y el riesgo es mínimo. Eh, los bloqueadores alfa-1 aumentan el colesterol de alta densidad y disminuyen los de baja densidad. El mal colesterol baja y el buen colesterol sube. Entonces, también son fármacos que eh, en manos de una persona que sabe manejarlos se vuelven ideales para tratar pacientes hipertensos que tengan hiperplasia prostática además o que tengan una dislipidemia, tema que van a ver más allá de la materia cuando hablen de los trastornos de los lípidos o del perfil lipídico del humano. Entonces, los bloqueadores alfa-1 mejoran mucho la dislipidemia y obviamente van a mejorar la hiperplasia prostática, además de la hiperplasia, ya la hiperplasia prostática. Estos fármacos que usamos para el tratamiento de la hiperplasia prostática, por lo general, son fármacos con un perfil farmacocinético ideal, porque son fármacos que tienen una vida media larga, requieren una sola dosis por día, son cómodos para el paciente. Los bloqueadores no selectivos, digamos, de alfa, que bloquean alfa 1 y alfa 2, estos se usan por vía parenteral, no hay en remedio. Y han visto que generalmente son pre o post o durante el operatorio de un feocomocitoma. Entonces, dentro de estos fármacos, algunos de ellos están indicados para tratar hipertensión arterial con hiperplasia prostática o dislipidemia. Terazocina, doxazocina, prazocina. En nuestro medio solo tenemos doxazocina. Para tratar solo la hipertensión arterial existen la bunazocina, la indoramina y el urapadil. No existen en nuestro medio. Ni tampoco hay la prazocina, que es el fármaco ideal para tratar no solo problemas de hipertensión, sino para la mordedura del escorpión, cuando esta mordedura se acompaña de edema pulmonar e hipertensión arterial. Hay cierta especie de escorpión que puede matar, incluso, ¿no? Produce problemas serios a nivel cardiovascular. Cuando el paciente que ha sido picado o mordido por un escorpión está en una fase de excitación del sistema nervioso, lo que se usa es el midazolam. Es una benzodiazepina que también la van a estudiar después. Y cuando el paciente está con bradicardia, el tratamiento es la atropina, que esto ya han visto ustedes con la doctora Crespo. Bien, los efectos adversos comunes
de estos bloqueadores selectivos de alfa, especialmente los que actúan a nivel prostático, es que van a producir en los pacientes trastornos o anomalías en la eyaculación. Esto es obvio, ¿no? Si la musculatura lisa de esta glándula, que es la que cuando se contrae produce la eyaculación, si está relajada, si está bajo efecto de un fármaco que bloquea los receptores que producen la contracción de este músculo, entonces pues no va a haber eyaculación, no va a ser anómala. Y a nivel del iris, en las cirugías de cataratas puede producir problemas como el iris flotante, que llaman, que es una condición especial y temida además por los oftalmólogos. Entonces, los usos clínicos de estos antagonistas de los receptores alfa 1 y alfa 2. Si mencionamos así rápidamente, la fentolamina, tratamiento del feocromocitoma, ¿no? La fenoxibenzamina, igual. La prazosina, hipertensos con hiperplasia prostática. La doxazosina, que está en rojo porque hay en nuestro medio, hipertensos con hiperplasia prostática. La terazosina, que no hay en nuestro medio, igual pacientes hipertensos con hiperplasia prostática. La tamsulosina, que es el fármaco de elección, que se lo puede utilizar solo en pacientes que tienen hiperplasia prostática o que también tengan algún tipo, tiene mínima acción en los vasculares. No sé qué pacientes hipertensos con hiperplasia prostática no usan la tamsulosina porque no les va a hacer más que bien al problema prostático, no al problema vascular. Y de los antagonistas selectivos del alfa 2, pues no hay ningún uso clínico aprobado por la FDA, más que en veterinaria. Esta imagen lo que muestra es una uretra prostática que está regulada por varios. Pues, miren, tenemos receptores muscarínicos que ya los han estudiado en su momento en la parte de parasimpático, donde los antimuscarínicos relajantes o, digamos, antiespasmódicos urinarios, como la oxibutinina o la delterodina, que actúan sobre el receptor que está en el músculo de la vejiga, el M3. Tenemos fármacos que actúan sobre el receptor alfa 1, que ahora están viendo, bloqueadores de alfa 1, como la tamsulosina, la prazosina, y existen otros fármacos que son inhibidores de la 5-alfa reductasa, como la finasterida, la durasterida, que son fármacos que no hay en nuestro medio que están empezando a tener cierta relevancia en el manejo de pacientes con hiperplasia prostática benigna. Entonces, los usos clínicos de los bloqueadores alfa, hiperplasia prostática, hipertensión arterial, feocromocitoma, tratamiento de la migraña, especialmente los fármacos como la ergotamina, que son alcaloides del cortisol de centeno, que tienen efectos bloqueadores alfa, ¿no? Son las indicaciones en las que estos fármacos son útiles. Existe un fenómeno que ha sido observado por Dale, en la que cuando se tiene un paciente al que se le administra epinefrina, normalmente lo que ocurre es que en principio vamos a elevarla, va a haber una acción sobre alfa 1, elevación de la presión arterial, y luego hay una disminución de la presión diastólica por el efecto beta 2. ¿Verdad? Esto es ese patrón bifásico de la presión arterial con la epinefrina, que lo vamos a ver ahora de manera objetiva. Cuando se utiliza un bloqueador alfa, un antagonista alfa, y se administra a un paciente epinefrina o adrenalina, vamos a tener un fármaco hipotensor. O sea, vamos a revertir la acción vasomotora de la adrenalina.
la adrenalina no es un fármaco opresor por excelencia, lo es la noradrenalina, pero hay un efecto alfa-1. Y cuando bloqueamos el alfa-1, predomina el beta-2 y convertimos a la epinefrina en un hipotensor. Esto hay que tener muy en cuenta cuando se vaya a utilizar epinefrina en el paciente. Este es el famoso fenómeno de hay un aumento de la presión arterial inicial producido por alfa-1 y luego una caída de la presión arterial por beta-2. Y si bloqueamos alfa-1 vamos a tener un fármaco hipotensor. Hasta ahí es que quiero hablar hoy, pero la siguiente parte de esta clase voy a utilizar un simulador en la que quiero que entiendan, antes de ir adelante, sobre todos los efectos de ciertos fármacos sobre los receptores adrenérgicos. Voy a utilizar un simulador. eh, a ver, este. Voy a dejar de compartir un minuto y voy a... Aquí está. Espérenme. Bien. Ahí están viendo ustedes este simulador. Eh, esto tiene que ver con... Es una rata que está anestesiada y se le han introducido transductores para medir ciertas variables cardiovasculares. Voy a dejar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Voy a quitar las otras variables hemodinámicas que no me sirven para demostrar ciertos efectos de fármacos. El, este simulador puede trabajar de dos formas. Uno con la rata normal y otro con la rata desmedulada. Cuando está desmedulado el animalito, como ahora lo estoy marcando, es para que vean. Doctor, no se ve lo que está Ah, no mostrando. se ve. Ah, No, caramba. doctor. A ver, espérenme entonces un cacho, pensé que estaban viendo yo. A ver, voy a estar compartiendo aquí. Voy a compartir esto. Ahora, Ahora sí, doctor. ahora sí. Bueno, les decía que he elegido el canal de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca y he cerrado otros tres canales que no vale la pena ni siquiera explicarlos. Que podríamos trabajar con la rata normal o la rata desmedulada. ¿Cuándo se usa la rata desmedulada? Para ver el efecto neto del fármaco, sin que exista ningún mecanismo homeostático que regule o trate de compensar las caídas de la presión de la resistencia vascular periférica o las elevaciones de la misma. Entonces vamos a empezar viendo la adrenalina. La adrenalina ya la expliqué, hemos dicho que este es un agonista. Voy a utilizar 5 miligramos, microgramos kilo peso en esta ratita para que veamos el efecto que tiene sobre los cuatro receptores. La adrenalina es un agonista de alfa-1, alfa-2, beta-1 y beta-2. Y vamos a empezar el experimento
Va a comenzar a registrarme la presión arterial y la frecuencia cardíaca y voy a administrar la adrenalina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en un animal que está desmedulado? Un aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Decimos normalmente que la adrenalina tiene un efecto sobre todo a nivel de los receptores beta. Más que presor, es estimulante del beta 1. Ahora, observemos qué pasa cuando el animalito está completo. Si el animal tiene todos sus mecanismos de regulación, voy a poner en una rata normal, vamos a cerrar los canales que no me interesan, vamos a empezar el experimento. Normalmente aquí hay algunas variaciones en la presión y en el pulso iniciales que tienen que ver con la anestesia del animal. Luego se estabiliza y vamos a usar la adrenalina otra vez en la dosis de 5 microgramos kilopeso. E inyecto. Y esto es lo que normalmente observamos en un ser vivo. Decimos que la adrenalina es un fármaco sobre todo estimulante beta. Hay un aumento importante de la frecuencia de pulso. No hay una actividad alfa 1 importante, no expresora. Sin embargo, la presión diastólica cae. ¿Esto es debido a qué? A un efecto beta 2. Beta 2 o vasodilatación en el músculo esquelético. Entonces, esto es lo que he tratado de decir la semana anterior, demostrarles por qué la adrenalina es un estimulante cardíaco más que un vasopresor. Es más, produce caída de la presión arterial diastólica y puede incrementar la frecuencia cardíaca más aún. El efecto de Dale es cuando utilizamos un, un antagonista que después les voy a mostrar. Ahora vamos a ver a diferencia de esto que quiero que recuerden, vamos a ver la noradrenalina. Vamos a quitar los canales de registro que no me interesan, nos quedamos con la presión arterial y la frecuencia de pulso. Voy a elegir dentro de los agonistas a la noradrenalina. La noradrenalina, a diferencia de la adrenalina, estimula los receptores alfa 1, alfa 2 y beta 1. No estimula los receptores beta 2. Entonces, no disminuye la presión diastólica en el animalito intacto, pero vamos a ver ahora primero su efecto neto. Vamos a desmedular la ratita, significa cortarle la médula espinal a nivel de las cervicales y vamos a dejarlo sin ninguna respuesta homeostática. Y vamos a inyectar, vamos a empezar el experimento y vamos a inyectar la noradrenalina en dosis similares de 5 microgramos kilopeso. Entonces, inyecto. Si ustedes observan, a diferencia de la noradrenalina, la elevación de la presión arterial es marcada. Este sí es un fármaco vasopresor. A nivel de beta es mínimo. Normalmente, en un animal que tiene todos sus reflejos, un aumento de la presión arterial debía inducir una bradicardia relativa. Como el animalito no está con sus reflejos, vemos cierta actividad sobre beta 1. Ahora vamos a ver en la misma noradrenalina en un animalito que ha sido desmedulado. Vamos a elegir el animal normal. Está normal. Vamos a quitarle
los canales que no nos interesan ver. Vamos a empezar el experimento. Elijo la noradrenalina en dosis de 5 microgramos como hemos hecho. Espero que se estabilice bien su registro de presión y de frecuencia de pulso e inyecto la noradrenalina. ¿Se acuerdan cuando hablé en la clase teórica de este tema? Les he dicho que la noradrenalina es un fármaco presor por excelencia. Su efecto alfa 1 hace que la presión arterial sistólica, diastólica y media vayan arriba. No produce un efecto beta 1. Es muy pobre su efecto beta y es más, hay una disminución de la frecuencia del pulso, una bradicardia relativa por el incremento de la presión arterial. No se olviden que la resistencia periférica es la que determina la respuesta homeostática. La diastólica es la que determina. Si la diastólica sube, tiene que bajar la frecuencia. Si la diastólica baja, tiene que subir la frecuencia. La noradrenalina puede producir bradicardia por un incremento de la presión arterial, como lo hace acá. Es un fármaco vasopresor. Bien, ahora veamos qué pasa con los agonistas puros de los receptores alfa. Vamos a empezar viendo desde una ratita desmedulada el efecto de un fármaco que sea alfa 1 selectivo. A ver, agonista alfa quiero decir, ¿no? Ya pues quítate. ¿Eh? Hasta que se va. A ver, presión sanguínea, está bien. Esto, ahí están los tres, ya. Entonces, voy a utilizar un agonista. ¿Qué agonista conocen de estos que sea alfa estimulante? La fenilefrina. La fenilefrina es un agonista alfa selectivo. Solo estimula los receptores alfa periféricos. Entonces, empezamos el registro. Voy a inyectar 5 microgramos kilo peso de fenilefrina. Y observamos que este fármaco eleva la presión diastólica, sistólica y media. Y no afecta en absoluto el receptor beta. Entonces estamos frente a un agonista puro alfa. Y si vemos en el animal normal, pues vamos a ver obviamente el efecto un poco más amplio. El efecto es más marcado aún. Vamos a ver eso. Entonces, ponemos a la ratita normal. Empezamos, elegimos la fenilefrina como agonista alfa y vamos a dar los 5 microgramos. Estoy usando 5 como una dosis media baja para que vean, pues no quiero que sea muy aparatoso esto, ¿no? Bien, entonces voy a inyectar la fenilefrina. Y ahí está el efecto que nos interesa de los agonistas alfa 1. El aumento de la presión arterial, el aumento de la vasoconstricción, que se la usa para varias cosas, ¿no? Está descongestionante nasal, hipotensión postural, etcétera. ¿Qué son las indicaciones de los agonistas alfa 1? Sin afectar en absoluto los beta. Bien, ahora
Vamos a ver un último ejemplo, que es un agonista beta. Y lo vamos a ver primero en una rata desmedulada, sin afectar los receptores alfa. Entonces, empezamos el experimento. Vamos a elegir un agonista de los beta, que es el isoproterenol o isoprenalina, y vamos a administrar en una dosis de 5 microgramos kilo peso. Y listo, inyecto. ¿Qué estamos observando acá? Que el isoproterenol o isoprenalina es un fármaco que tiene un marcado efecto beta 2, con una caída de la presión diastólica hasta sistólica, y un efecto beta 1 importante, taquicardizante pero potente. Ni siquiera la adrenalina produce semejante estímulo beta 1. Entonces, esto es el efecto neto de un fármaco beta no selectivo, un agonista beta no selectivo. Si esto administramos a un animal normal, esta caída de la presión arterial seguramente va a elevar más la frecuencia de pulso. A ver, vamos. Entonces vamos a elegir los canales y vamos a ir a la ratita normal. Vamos a empezar. Vamos a elegir a la isoprenalina o isoproterenol en dosis de 5 microgramos. Que se estabilice. Una vez estabilizado, voy a volver a administrar la isoprenalina. Observen semejante respuesta. Como les dije, la caída de la presión arterial es muy marcada. La presión sobre todo el efecto beta 2 aquí juega un rol fundamental. Y vean este aumento, el estímulo, no solo beta 1 de la isoprenalina, sino que esta caída de la presión arterial, esta caída de la resistencia vascular periférica, genera respuestas homeostáticas que potencializan más aún esto. Las catecolaminas circulantes y la norepinefrina incrementan la actividad beta 1 a nivel cardíaco. Entonces, con esto hemos visto los cuatro. Ahora vamos a poder hablar de este primer tema que he hablado, de los bloqueadores alfa. Pues vamos a ver ahora un bloqueador alfa. Vamos a empezar un nuevo experimento. Y vamos a elegir los canales. Vamos a usar el PIDHEAD, la ratita desmedulada, y vamos a utilizar el primer antagonista. A ver, un antagonista, la fentolamina, por ejemplo. La fentolamina, ¿qué es? Hemos dicho que es un bloqueador alfa no selectivo de tipo reversible. Este fármaco lo vamos a administrar. Vamos a empezar el experimento. Voy a elegir la dosis de 5 miligramos kilo peso y voy a administrar la fentolamina. Ahora voy a administrar otro antagonista, que es la prazosina. Y lo voy a hacer igual en una dosis de 5 miligramos kilo peso y voy a volver a inyectar. Y voy a detener. Si ven aquí abajo dice fentolamina 5 miligramos kilo peso. Aquí dice prazosina 5 miligramos kilo peso.
nada. No pasa absolutamente nada. Esto tiene que ver con la definición de antagonismo. El antagonista es un fármaco inerte, farmacológicamente no produce ningún efecto, tiene actividad intrínseca igual a cero. Significa que no tiene actividad intrínseca, pues. No tiene por qué producir efectos. Hemos puesto un antagonista alfa no selectivo, no produce nada. Hemos puesto un antagonista de los receptores alfa 1, no produce nada. No tienen por qué producir. No tienen actividad intrínseca. Pero, ¿qué pasa si lo pongo a un animal? Si pongo estos dos medicamentos, cualquiera de ellos, a un animal que tiene sus mecanismos de compensación. Es decir, donde hay actividad simpático y parasimpático regulando la actividad cardiovascular. Vamos a ver, pues. Vamos a iniciar el experimento. Voy a utilizar los canales que me interesan. Quitando estos. Voy a usar una ratita normal. Empiezo el experimento, espero que se estabilice y voy a usar como antagonista la prazosina, un bloqueador alfa 1 selectivo, en la dosis que hemos usado antes, 5 miligramos, y voy a inyectar. Ahora resulta que un fármaco que es inerte, que no tiene actividad farmacológica, produce efectos farmacológicos. Como es obvio. Aquí estamos viendo una caída de la presión arterial porque hemos bloqueado el receptor alfa. ¿Quién predomina? Beta 2. Se nos cae la presión arterial. Al caer la presión arterial, ¿qué ocasiona? Una disminución de la resistencia vascular periférica que desencadena mecanismos homeostáticos que van a tratar de compensar el gasto cardíaco aumentando la frecuencia cardíaca. No es que la fentolamina produce taquicardia o que es la prazosina. La prazosina no produce taquicardia. Lo que produce taquicardia es la caída de la presión diastólica, la resistencia vascular periférica disminuye y aumenta la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿qué pasa si pongo inmediatamente ahora adrenalina? Voy a usar un agonista, la adrenalina en la dosis que hemos utilizado antes de 5 microgramos kilo peso y la voy a administrar. No, no, ahí está. Ahí está. Ya hemos dicho que se llama esto, el fenómeno de Dale. Hemos visto que la adrenalina eleva la presión arterial y eleva sobre todo el efecto betón y produce una caída de la presión arterial diastólica. Pero aquí hemos bloqueado alfa, ¿bien? Entonces no haya más el efecto alfa y lo que queda es un beta 2, es un beta 2. Entonces hemos hecho una reversión del efecto de la epinefrina. Un fármaco que tiene efecto presor lo hemos vuelto hipotensor y obviamente taquicardizante por el efecto beta 1 que tiene, más un efecto homeostático al producir hipotensión arterial. Entonces, en un paciente que tiene un bloqueo alfa 1, si introducimos epinefrina vamos a tener un efecto hipotensor, porque eso es lo que llamamos el efecto de reversión epinefrínica de Yale.
Le hemos quitado la capacidad de aumentar la presión arterial. Bueno, con esto he terminado la clase de hoy. Mañana voy a hablar de bloqueadores beta. Voy a usar el simulador otra vez, pero cuando termine el tema de betas no selectivos, vamos a ver cómo trabajan, qué es lo que bloquean y para qué se usa. Ya, entonces, ahí si hay alguna pregunta a la hora, si no, nos vemos mañana a las 8:15, creo que es mañana, ¿no? ¿No? Muy bien. Que estén bien, chicos, y nos vemos mañana. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta mañana. Buenas Gracias, noches. doctor. Hasta luego. Hasta luego.